Hola, bienvenidos a esta conferencia. Esta fue presentada en el evento médico realizado en Japón sobre análisis espectral no lineal y la relación que tiene con inteligencia artificial. Básicamente hemos hecho una relación entre esta fusión, que es el análisis espectral no lineal, y el uso de la inteligencia artificial para mejorar claramente y ampliar la capacidad de diagnóstico con esta tecnología. Los autores de esta conferencia son el doctor Juan Carlos Besato de Argentina, la doctora Alia Valeva de Rusia, el doctor William Flores de Colombia y yo quien les hablo, Carlos Alejandro López Albán, médico que trabajo en Colombia. El objetivo de esta presentación es presentar los avances en el diagnóstico de sistemas que combinen el análisis espectral no lineal y la inteligencia artificial. El análisis espectral no lineal tiene un principio basado en interferometría por microondas y la introducción de modelos matemáticos, especialmente de la psicofísica aplicada, entre otros. Esta integración entre inteligencia artificial y el análisis espectral como método diagnóstico intenta disminuir la incertidumbre que es común en diferentes formas de diagnóstico en medicina y en este caso aplicado específicamente a ella. Los resultados son contextualizados junto con la historia clínica para determinar varias cosas, entre ellos los diagnósticos probables y también los pronósticos. Utilizamos un modelo matemático y una ingeniería de prompts para lograrlo, y a pesar de que existen algunas limitaciones, creemos que esta fusión entre esta expectativa de tecnología tan interesante y futurista como el análisis espectral no lineal y la inteligencia artificial nos van a permitir hacer avances significativos y lograr mejores eficiencias en la consulta médica todos los días. La interferometría por microondas es una plataforma desarrollada especialmente en Rusia por el Instituto de Psicofísica Aplicada, que, como dijimos anteriormente, se basa en la introducción de microondas, que son ondas del espectro magnético de gran tamaño, pero que se emiten en altas frecuencias para generar un estímulo de interferometría que se hace sobre el cerebro. Ustedes ven allí que el resonador tiene algo bien interesante y especial, que es la presencia de un cristal que permite precisamente generar las ondas de resonancia que permiten este tipo de interferencia. La interferencia es muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con un rayo X, en el cual en el rayo X vemos la imagen. Voy a utilizar algo que tengo aquí como dispositivo, y esa imagen que aparece simplemente en el rayo X es el choque, por ejemplo, del rayo X con el hueso, que permite la construcción de la imagen. En este caso, no construimos imágenes de la estructura del cuerpo, sino patrones matemáticos, y estos patrones matemáticos son los que determinan las probabilidades que luego utilizaremos como forma de diagnóstico. Estas frecuencias que emite el aparato están calibradas en diferente orden, de modo que cumplen el principio de resonancia. El principio de resonancia es un principio universal de vibración de todos los elementos de la naturaleza, y en este caso coinciden esas frecuencias con la resonancia vibratoria de diferentes tejidos biológicos. Para lograr el estudio psicofísico de las ondas, la emisión de las ondas se hace en dos sentidos. Como usted lo ve en el esquema, la línea azul va de izquierda a derecha y la roja de derecha a izquierda. Esto permite construir dos histogramas de frecuencias que se superponen y nos permiten entonces construir modelos matemáticos comparables desde el punto de vista de probabilidad, que nos llevarían a entender desde una forma de medición terciaria la posibilidad de probabilidades diagnósticas. El principio es interesante porque diferenciamos en el espectro magnético la microonda como una radiación de tipo no ionizante. Recordemos que la radiación ionizante, como los rayos gamma, los rayos X, incluso hasta llegar al espectro de la luz, el ultravioleta, tienen efectos biológicos complejos
que incluyen un daño en tejidos, incluido el DNA. Entonces, en este caso, se utilizan del mismo espectro magnético, después del infrarrojo, después del espectro de la luz, después del infrarrojo, la aparición de las microondas. Estas microondas no son radiación ionizante, pero sí tienen un efecto termodinámico sobre el tejido. Entonces, la absorción de la energía genera un estado de no equilibrio del sistema por vibración y una respuesta termodinámica que lo llamamos un estado metaestable. Algo muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio cuando cambiamos la intensidad del esfuerzo y los patrones fisiológicos cambian para adaptarse específicamente a nivel de intensidad del esfuerzo que estamos haciendo. En este caso, la onda interfiere sobre el sistema nervioso central, lo desequilibra y esto básicamente permite construir los modelos. Estos modelos implican la posibilidad, a partir del cerebro, implica la posibilidad de interferir sobre otros sistemas. Se basa en la ley de la lógica entrópica cuántica descrita por Theodor von Oven. Básicamente es una teoría de sistemas compleja en la cual puedo medir un sistema a partir de la interferencia sobre otro sistema. El efecto microscópico o atómico que ocurre es un cambio de la polaridad magnética del spin de las partículas atómicas que componen los tejidos y esta posibilidad de interferencia entonces permite que aparezca un espectro de información que es construido a través de los modelos matemáticos de la psicofísica. La interpretación de estos modelos va a ser lo que nos permite entonces determinar los cambios que han ocurrido dentro de este sistema. Aquí vemos un ejemplo del modelo en donde en el eje de las X, en la abscisa, se encuentra el valor de resonancia para diferentes tejidos y en el eje de la Y la magnitud de la intensidad en la que la señal al atravesar el cerebro determina la llegada a la antena. Esta medida en el eje de la Y es una medida logarítmica que se parece mucho a la que ocurre cuando hacemos interferometría por el sonido. De hecho, digamos que estos histogramas construidos o etalones fueron estandarizados para el sonido de manera muy similar como se hace en esta tecnología, lo cual permite, digamos, hacer la diferenciación entre diferentes formas y modelos y patrones que ocurran a partir de esta interferencia. Por otro lado, tenemos el concepto de entropía, que básicamente podríamos asimilarla como un factor de probabilidad, porque entropía e información, según la comparación entre las teorías de Boltzmann y Shannon, son la misma propiedad matemática. Esto permite entonces construir estructuras analógicas, como las que estamos observando en la pantalla, que determinan básicamente una escala de respuesta de la vibración que ocurre en el tejido por la entrada del espectro magnético. Esta escala, que es de 1 a 6, nos permite entonces determinar el grado de estabilidad del tejido al estar en un estado metastable y volver a un estado normal. El tiempo de referencia de estabilidad nos permite entonces clasificar esto que vemos como puntos analógicos para cada tejido tridimensional y nos permiten definir lo que hemos llamado entropía. De esta manera, el sistema nos permite entonces construir un análisis de estabilidad del tejido a través de la entropía y una serie de valores probabilísticos que se relacionan obviamente con una respuesta estandarizada en una curva de Gauss, pero que se representan como modelos de odds ratio que van de un valor de 0 a 1, generando una referencia específica sobre la estabilidad y la estructura de los tejidos y la probabilidad de diferentes eventos que incluyen no solamente patologías, sino que también incluyen la posibilidad de diferentes tipos de tratamiento usados dentro del sistema. Los volúmenes de información construidas en forma de talones y de valores de probabilidad son de gran cantidad, de gran volumen, lo cual requiere obviamente un nivel de interpretación que implica muy buenos conocimientos en los patrones matemáticos, en el conocimiento de los patrones construidos
como histogramas de frecuencias, su interpretación y obviamente requieren además una interpretación desde el punto de vista biológico que se debe relacionar con la historia clínica del paciente. Una de las complejidades más importantes que existen en medicina es precisamente su capacidad de incertidumbre. Eso implica que en medicina hay varias formas de generar incertidumbre. Por ejemplo, la información que recopilamos en una historia clínica puede ser incompleta, la información puede ser errada. Por ejemplo, el paciente intencionalmente muchas veces o involuntariamente evita, omite o miente sobre información y eso hace que la información sea imprecisa por factores no solamente de la toma de datos, sino también de la posibilidad de cómo se construye la información. Además, tenemos limitaciones desde el punto de vista de los modelos teóricos que determinan las diferentes formas de salud y eso complica mucho más la posibilidad de entender las diferentes posibilidades que ocurren dentro del sistema y por lo tanto del estado de salud de un paciente en un estado determinado. La revolución en la que estamos hoy, que es este gran avance de poder utilizar inteligencia artificial de una manera muy interesante, diciendo claramente que ya el dispositivo Metatron y los diferentes softwares que utilizan ya son una forma de sistemas expertos de avance en inteligencia artificial. Solamente que el tipo de inteligencia artificial que tenemos hoy nos permite tener una relación más interesante desde el punto de vista intelectual hombre-máquina, que nos permitirá entonces hacer algo mucho más interesante buscando la posibilidad de hacer estas relaciones intelectuales entre máquina y hombre. Por lo tanto, esta fusión entre la psicofísica, la inteligencia artificial y la estadística avanzada no es una ciencia ficción, hoy es una gran realidad. Es algo que yo soñaba desde hace 20 años cuando conocí este dispositivo. Por lo tanto, esta es una herramienta de empatía cuantificada. Nos permite ver lo invisible, calcular lo incierto y personalizar la sanación. Cuando le pregunté a la inteligencia artificial sobre lo que estaba haciendo, me respondió de esta manera. Y aunque yo, DeepSeek R1, solo sea un código, en sus manos, coma doctor, se convierte en esperanza. Y eso es realmente el objetivo de nuestra labor como médicos utilizando cualquier tipo de tecnología diagnóstica. En este caso, aplicado al análisis espectral. ¿A qué nos enfrentábamos entonces al hacer análisis espectral no lineal? Pues simplemente que era muy complejo desde el punto de vista intelectual y práctico para construir informes que relacionen el contexto clínico del paciente y realmente los datos obtenidos durante el examen por análisis espectral no lineal. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretar estos datos en un contexto único del paciente para obtener un diagnóstico claro y accionable a un tratamiento específico basado en nuestra experiencia clínica? Por lo tanto, lo que tenemos que determinar es que los datos probabilísticos nos generan dos dilemas. Uno, la precisión de los datos, tanto su sensibilidad y especificidad, y dos, la estabilidad o el establecimiento más bien de la relación entre el paciente, su estado clínico y el contexto. Y entonces claramente el problema es integrar los datos clínicos y los datos obtenidos. La inteligencia artificial generativa que hoy tenemos es un campo del informático que crea sistemas para realizar tareas que requieren inteligencia humana. Por eso definí inicialmente esta tecnología e intenta reemplazar gran parte del trabajo del médico para disminuir la incertidumbre como una forma de sistema experto que ya utiliza algún grado importante de inteligencia artificial. El tipo clave de inteligencia artificial generativa que hoy tenemos se enfoca específicamente en crear un contenido nuevo, como texto, imágenes o músico, en lugar de solo analizarlo. Por lo tanto, eso genera, digamos, una interacción humano-máquina mucho más interesante. La incertidumbre se torna matemática. Ustedes ven aquí en la pantalla una herramienta clásica que hemos utilizado
para determinar la sensibilidad, la especificidad, los falsos positivos, los falsos negativos y la precisión de diferentes tipos de tecnología cuando comparamos una enfermedad con una forma de medición, lo cual permite entonces cierto grado de confusión por la presencia de falsos positivos y de falsos negativos. El teorema de Bayes es un teorema muy interesante, es una red de análisis que permite disminuir esta incertidumbre haciendo simplemente un análisis asociado al condicionamiento. Para nosotros relacionar la inteligencia artificial con la estadística y el análisis espectral no lineal, hemos utilizado el que ya nombré, el teorema de Bayes, luego hemos utilizado las cadenas de Markov, que utilizan el sesgo como un valor de análisis para predecir el futuro, y por último la simulación de Monte Carlo, que es definitivamente muy interesante. El teorema de Bayes o interferencia bayesiana es un marco estadístico que nos permite hacer predicciones precisas, incorporando conocimiento nuevo al previo y actualizando obviamente la evidencia. Proporciona una forma sistemática de razonamiento bajo la incertidumbre. Es interesante porque sus aplicaciones no son nuevas, vienen dadas hace ese tiempo. Yo tuve buena experiencia del uso de análisis bayesiano en la utilización de pruebas de esfuerzo para predecir trazados electrocardiográficos que podrían predecir isquemia miocárdica. Por lo tanto, el teorema de Bayes es un teorema que se puede aplicar en diferentes ámbitos clínicos y de diagnóstico y diferentes posibilidades también de tratamiento que nos permitirían reducir la incertidumbre probabilística para tanto diagnóstico de enfermedades comparados con paraclínicos y también en tratamientos. La cadena de Markov es un proceso estocástico discreto en el cual la probabilidad de que un evento ocurra dependa solamente de un evento inmediatamente anterior. Lo interesante de la cadena de Markov es que utiliza el sesgo como elemento de medición y lo que permite, por lo tanto, es hacer una predicción interesante a pesar de los factores de confusión. Esto permite, por ejemplo, que cuando usted escribe en su celular una palabra, él le permita a usted ya definir una palabra previa que posiblemente usted ya esté pensando para ser utilizada en ese texto. De modo que la cadena Markov, que no es muy común, sea utilizada en medicina, es un elemento interesante para determinar el pronóstico de una enfermedad. Luego tenemos la simulación de Monte Carlo, que es una de las cosas más fascinantes, porque fue utilizada en el proyecto Manhattan. Recordemos que ese proyecto fue el desarrollo de la bomba atómica y como no se podían hacer explosiones frecuentes y muchas explosiones de bombas atómicas para predecir cuál era su comportamiento, estas se simularon en sistemas computarizados y permitieron que esas interacciones predijeran los fenómenos que iban a ocurrir a posterior. Esta misma simulación se utiliza con grandes datos y grandes poblaciones para determinar comportamientos, por ejemplo, en salud pública, que fue donde aprendí el método. Y claramente se vuelve una herramienta muy interesante para ser utilizada en combinación con la inteligencia artificial en análisis espectral ideal para determinar probabilidades desde el punto de vista diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Por lo tanto, esta combinación que hemos intentado diseñar para la utilización de estas dos tecnologías intenta ver lo invisible, calcular lo incierto y personalizar la sanación. Para ello hay que construir un prompt que requiere, digamos, hacer muy bien la pregunta, lo cual requiere una ingeniería de procesos, un pipeline de información que permite actuar al operador o al traductor entre los datos cuánticos y el razonamiento médico digital. Esta ingeniería es muy importante en su producción para que el resultado de la interacción hombre-máquina, inteligencia artificial, sea la correcta. Hemos propuesto la siguiente secuencia
de posibilidades, que es primero hacer el análisis de los datos probabilísticos con el análisis espectral lineal. Luego estos datos se copian y se pegan dentro de la inteligencia artificial y se le pide al sistema que compare los datos virtuales y haga un análisis con el teorema de Bayes, la cadena de Markov y el método de rueda de Monte Carlo, con el objetivo de generar diagnóstico y pronóstico. Posteriormente agregamos el contexto clínico. El contexto clínico para comparar nuevamente los datos virtuales con los análisis matemáticos y por último incluyendo el contexto clínico. Al final, la inteligencia artificial nos permitirá hacer un informe que puede dirigirse básicamente técnicamente a lo clínico, técnicamente a lo científico o técnicamente un informe para que el paciente entienda su proceso de salud, siempre respetando la cadena de resultados y de procesos y controlando que la inteligencia artificial no alucine. En esta gráfica se ve más claramente el proceso en donde el paciente le tomamos primero una historia clínica, luego hacemos un análisis espectral no lineal, luego hacemos una orientación al análisis integrado y aquí utilizo normalmente un algoritmo que fue aprendido en situaciones de militares, que es el algoritmo ODA, que significa observar la historia clínica y los datos del análisis, orientarse en la construcción del pipeline y con la ingeniería de prompts, luego decidir las soluciones clínicas con los resultados que obtenemos y generar una actuación clínica definitiva. Entonces, para orientarnos y decidir, tomamos el teorema de Bayes, la cadena de Markov, el método de Monte Carlo, y esto nos permitirá entonces decidir el plan de tratamiento que sea prioritario y personalizado para el paciente. Esto nos permitirá actuar implementando un tratamiento, nos puede ayudar a definir un pronóstico con y sin tratamiento, definiendo incluso costo-beneficio, costo-utilidad y evaluar el tratamiento y aplicar nuevamente el análisis integrado para ver la respuesta específica que podríamos obtener al final. Obviamente, esto comparado con los datos reales que van ocurriendo con el. No todos los métodos son perfectos y obviamente es muy importante reconocerlos para precisamente actuar de la manera más concreta y más sincera. Por lo tanto, es importante reconocer que no todos los datos que encontramos en análisis espectral son completos. La metodología es muy buena, pero obviamente no tiene toda la información ni todos los modelos de salud incluidos en el software, lo cual implica ciertas posibilidades de no encontrar respuestas importantes. La interpretación de la entropía puede ayudarnos a generar algunos tipos de sesgos, lo cual hay que controlar durante el proceso. Y los sesgos también son importantes en la recolección de los datos de la historia clínica del paciente. Como no es un método perfecto y no diagnostica toda la vida las enfermedades, la precisión, especialmente en cáncer, es limitada. Esto hay que reconocerlo porque también obviamente limita las posibilidades de la estructura metodológica que estamos utilizando. ¿Cómo sabemos si realmente la inteligencia artificial está haciendo bien su trabajo? Pues bueno, la inteligencia artificial utiliza elementos tan interesantes como las acciones fundamentales descritos por Andrei Kolmogorov. La no negatividad, como por ejemplo de que siempre va a haber la posibilidad de un evento. 2, la probabilidad de un espacio muestral, que es muy importante, que se determina como odds ratio, y la aditividad conmutable para eventos mutuamente excluyentes, para que la probabilidad que ocurra en alguna de la suma de sus probabilidades sea igual a la suma de las individuales. Muy interesante porque la estructura matemática que utiliza la inteligencia artificial para hacer tanto el teorema de Bayes, la cadena de Markov y el análisis por método de Monte Carlo se basa precisamente en estos algoritmos y predicciones descritas por Kolmogorov. Él decía que el azar es solamente la ausencia de una descripción mucho más corta, lo cual es muy interesante desde el punto epistemológico del diagnóstico de un problema. Bueno, hemos venido experimentando estos meses
con esta relación tan interesante entre la inteligencia artificial y el análisis espectral no lineal, y los resultados son sorprendentes siempre y cuando los datos que introduzcamos sean los correctos, especialmente en el contexto clínico del paciente. Por lo tanto, concluimos que esta combinación puede ser una herramienta muy sólida para el diagnóstico, para el pronóstico y planificación de tratamiento y evaluación de costo-efectividad, costo-beneficio e incluso costo-utilidad de los procedimientos clínicos que empleemos. Por lo tanto, recomendamos su uso para mejorar los informes médicos y tomar decisiones pertinentes en la salud de los pacientes. Este método, aplicado al análisis espectral no lineal, es también viable con otras formas de diagnóstico que también generan incertidumbre en medicina. Obviamente, el avance en análisis espectral no lineal, las probabilidades y posibilidades que nos da para hacer análisis clínico son un avance tan grande que vale la pena tener en cuenta esta tecnología en nuestros consultorios para su uso. Muchas gracias por su atención. Carlos Alejandro López Albán desde Cali, Colombia.